Bienvenidos a este espacio dedicado a reenfocarnos en la misión. El tema de hoy es el espiritismo desenmascarado. El versículo de referencia se encuentra en la primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Tesaloniki, o Tesalónica como la conocemos nosotros. En el capítulo 4, versos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El regreso de Jesús, el jefe de los ángeles, eso es lo que la palabra arcángel significa, será visible, audible y marcará un cambio definitivo en la historia de este planeta. Indirectamente, esto nos recuerda cuando uno de los más encumbrados ángeles en el cielo se rebeló contra el gobierno de Dios. Pueden ir a las presentaciones anteriores para más detalles. Lucifer no creyó que al separarse de Dios estaba autodestruyéndose. Y luego, cuando vio que no murió al separarse de Dios, dijo que su creador era un mentiroso. Como comentamos anteriormente, al abordar el por qué Dios no permitió que Lucifer muriera al separarse de él, antes de que el carácter de Dios fuera calumniado, primero fue malentendido. De esa manera, el ahora adversario postula la mentira de que es posible vivir sin Dios y que somos eternos e indestructibles. Ese argumento, que la muerte no es realmente muerte, es la base del espiritismo. Eso es lo que le presentó a Eva y es lo que presenta actualmente a la humanidad. Si bien, por un lado, la llamada Ilustración trató de erradicar todas las formas medievales de espiritismo, incluyendo la comunicación con los muertos, al final fracasaron. Por ejemplo, en lo que hoy día es París, era una región minera para los romanos. Durante la Revolución Francesa, se utilizó como depósito para millones de cadáveres que produjeron la Revolución Francesa. Acuérdense, todo aquel que parecía enemigo del Estado lo mataban. Bueno, de allí, de Francia, la cuna del ateísmo, surgió el movimiento espiritista moderno, que pronto se extendió a Estados Unidos, al Imperio Británico y hasta Brasil. Siempre que hay guerras o epidemias, se despierta el interés en consultar a los muertos. Para hacer esta idea más atractiva, el enemigo de Dios enseña que el espíritu sobrevive como un ente etéreo, inmaterial y eterno. Y según esto, los espíritus siguen evolucionando en el futuro, siguen aprendiendo, alcanzando nuevos niveles de existencia, de manera que funcionan como excelentes consejeros. El espiritismo acepta la reencarnación, mientras que el espiritualismo, que también cree que el alma es eterna, no acepta la reencarnación. Pero sí están de acuerdo en que es posible comunicarse con los muertos y que el alma es inmortal. Y es que la muerte en realidad es lo más antinatural que existe en el mundo. Todo en la naturaleza, vida vegetal y vida animal, está programada para sobrevivir, ya sea mediante la reproducción o mediante mecanismos de apoyo a la vida. Por ejemplo, el sistema inmunológico o algunos de los muchos tipos de suspensión de la vida. En la Biblia leemos que cuando nos separamos de nuestro Creador, nos convertimos en mortales y con ello arrastramos toda la vida en este planeta a ese destino. La muerte es un extraño no invitado. Sí, si hay una mentira que ha sobrevivido durante milenios, es la idea de que el alma es inmortal, que muriendo no morimos. Esto se ha extendido por todo el mundo, impregnando culturas y religiones enteras, como el chamanismo, sintoísmo, hinduismo, budismo, vudú y otras religiones paganas locales y regionales. El espiritismo es una gran herramienta para el enemigo. Al aceptar sus engaños, los humanos entran en relación directa con las fuerzas demoníacas. Y todo esto comienza cuando no se procesa bien la manera en la que los seres humanos existimos. Cuerpo, materia física, más el espíritu de vida que Dios proporciona, es lo que nos constituye como seres o almas vivientes.
no es que tengamos un alma, sino que somos un alma cuando estamos vivos. Por eso, en Mateo 10:28 Jesús nos dice que no tengamos miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que puede destruir el alma. En el lenguaje común usamos los términos alma y espíritu como sinónimos, aunque no lo son. Cuando alguien dice te quiero con toda mi alma, se refiere a su esencia, a quien es. Eso incluye nuestro carácter, personalidad, memorias, valores y cualidades intrínsecas. Cuando morimos, el espíritu regresa a Dios, pero lleva todo lo que es nuestra esencia y la guarda para la resurrección, ya sea la primera o la segunda, dependiendo de cuál escogimos mientras estábamos vivos. Sí, el ocultismo, espiritismo, brujería y todo esto son diversas presentaciones del mismo producto, el engaño. Jesús, por medio de su gracia y su poder, libera a los que están encadenados al enemigo. Ahora la pregunta viene, ¿quiénes son los que comunican a esos cautivos que Jesús les está ofreciendo libertad? Somos nosotros. Por eso es que insisto que se suscriban, le pongan un like a este video de manera que pueda llegar a otros. Necesitamos reenfocarnos en la misión que se nos ha dado. Recordemos que si no somos parte de la solución que Dios tiene para la humanidad, entonces somos parte del problema. Cuando leemos en la Biblia hebrea, o sea, el Tanaj, vemos claramente que la muerte se presenta como el dormir. No estamos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni tampoco tenemos noción de cuánto tiempo pasa mientras estamos dormidos. También podemos decir que sería algo similar a cuando recibimos y despertamos de la anestesia. En el caso de la muerte, es un sueño hasta el momento de la resurrección. Ya hablando dentro del contexto del Nuevo Testamento, tras rechazar plenamente al Mesías en el año 34 después de Cristo, y luego de que el templo de Jerusalén fue arrasado en el año 70 después de Cristo, los judíos se embarcaron en un intento de reconstruir su religión a partir de los pedazos rotos que tenían ahora, y que en su gran mayoría eran incoherentes porque habían rechazado al Mesías. Salieron con la Mishnah escribiendo la ley oral en el siglo segundo, los Talmuds, el Midrash, el Zohar y los Targums, o Targúmenes creo que les llaman también. Terminaron más confundidos, hasta el punto de aceptar que el alma es inmortal y que existe un mundo de los espíritus. No es de sorprenderse que Dios nos diga que no le agreguemos nada a su palabra. Eso está en Deuteronomio 4:2, 12:32 y Apocalipsis 22, 18 y 19. En otras palabras, los judíos se quedaron con las paredes de la casa, pero sin techo. En el Nuevo Testamento encontramos que lo que se presenta en la Biblia hebrea se amplifica y se ejemplifica con la resurrección de Jesús. De manera que, como leemos en los escritos de Pablo, entendemos qué clase de cuerpos vamos a tener y que la resurrección va a ser antes de que nosotros recibamos cuerpos inmortales. Y sí, en el Nuevo Testamento recibimos la seguridad de la vida eterna. Y de paso, ¿qué es la vida eterna? Una existencia llena de juventud, delicia, sin dolor, sin muerte, sin ansiedad, sin estrés, sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque vamos a vivir no solo con el que es eterno, sino también la única fuente de la felicidad. Si uno ignora, ya sea voluntaria o involuntariamente, lo que dicen las escrituras, terminamos en confusión. Actualmente, cada vez más personas se declaran espirituales, pero no religiosas. Se apresuran a decir que sienten la presencia de Dios dentro de ellos mismos. Cuando pierden un ser querido, llegan a decir, oh, yo siento su presencia conmigo. Ahora, encima de eso, un número creciente de personas ha dejado de creer en la existencia del diablo. No se pueden cuidar de quien creen que no existe. Los seres humanos somos inherentemente curiosos. Cuando ignoramos lo que Dios dice y basamos nuestras acciones en lo que sentimos, por ejemplo, las palabras mentirosas de Satanás produjeron duda en Eva y le hicieron dudar de lo que Dios había dicho. Ella confió en sus sentidos y sus sentimientos más que en Dios. Cuando comió y no sintió ningún efecto dañino, pudo llevar a Adán a confiar en sus sentimientos también. El enemigo prepara diferentes trampas para diferentes personas.
Si a Esaú le bastó un plato de lentejas, no le ofrecerá el trono de Egipto. Eso será para Moisés. Tiene algo para todos. En la actualidad puede ser cualquier tipo de religión. Recuerden que religión significa reunir. Por ejemplo, los que confían en la ciencia se unen en torno del pequeño cambio climático que tenemos ahora y descuidan prepararse para el mayor cambio en la historia de nuestro planeta. Por otro lado, los que confían en sí mismos y en sus sentimientos, sus experiencias, al hacerlo, se convierten en dioses ellos mismos, árbitros definitivos de lo que van a aceptar. En su amor, Dios otorga verdad y libertad a todas sus criaturas. Él permite que el hombre de pecado se manifieste aún antes de que Jesús se manifieste. Pero quienes van a ser engañados serán aquellos que desecharon el amor de Jesús, o sea, el amor de la verdad, algo que leemos allí en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10. Sin el amor de la verdad, estamos completamente solos. A propósito, ¿cómo sabemos que hemos recibido el amor de la verdad? ¿El amor de Jesús? Cuando recibimos su amor, espontáneamente sentimos lo que Jesús siente, pensamos lo que Él piensa y tenemos el deseo de ayudar a los que perecen como Jesús tiene el deseo de hacerlo. De hecho, Él lo hace a través de nosotros cuando se lo permitimos. Por eso es tan importante que si queremos estar protegidos contra los engaños de los últimos días, lo mejor que podemos hacer por nuestro propio beneficio es el integrarnos a la misión de Dios. Y de esa manera vamos a recibir el Espíritu Santo, el discernimiento necesario para distinguir la verdad del error. Todas las artimañas del enemigo tienen algo en común: distorsionan el carácter de Dios. Por eso es sumamente importante mantenernos en Jesús. Recuerden los tres aspectos de la santificación que estudiamos 2 presentaciones atrás. Estudios recientes nos muestran que utilizamos hasta el 50% de la corteza cerebral para procesar la información visual. Por eso, es importante que tengamos una confianza indestructible en aquel que es indestructible. Solo esa confianza, como la de Jesús, nos va a permitir que entreguemos nuestra vida completamente a Él. Y sí, entonces estaremos no solo preparados, sino dispuestos a ayudar a otros. La verdadera preparación no consiste en sumergirnos en el conocimiento profético y devorar libros y videos sobre el tema. Si queremos resistir lo que viene, tenemos que actuar ahora. Ahora es el momento que debemos de recibir plenamente el amor de la verdad. Al recibirlo, va a transformar nuestros corazones, de manera que estemos deseosos de compartir las bendiciones de Dios con los cientos, miles o millones que nos rodean. Una vez más, aquí tenemos la receta. El aprovecharla es nuestra decisión.